Página 16. Graffiti. Jóvenes pintando el mundo. Texto: Rodrigo Castillo Aguilar y Carla Díaz Pérez. Ilustración: Santiago Mejía. El día de hoy cumplí 11 años en estas andadas del graffiti, comenta Trique, grafitero mexicano de Xochimilco, quien me cuenta cómo se inició en este movimiento. Yo tenía unos compañeros en la secundaria. Estos cuates ya pintaban. Ya hacían 2, 3 cosas y yo decía, pues órale, me llama, me agrada. Ellos me dijeron, no, pues tú también deberías de hacerlo. Y entre la curiosidad y otras cosas me empecé a acercar. En ese entonces yo no sabía técnicamente nada. No, pues tú tienes que tener acá una placa. Tú vas a pintar con el nombre de Nube. Bueno, va. El chiste es andar ahí en el movimiento. En un principio pues era Nube. Se veía chido, dije, pero llega un punto en el que te sientes como que no se te adhiere. No tiene un gran significado. Pues no, realmente no lo tenía. Y que me pongo a pensar, no, pues voy a pintar otra cosa. Para los grafiteros es muy importante su placa, pues es el nombre con el que los van a identificar durante el tiempo que sigan pintando, de ahí que deba tener un significado especial. En el caso de Trique, jugó un papel muy importante su historia familiar. Mi familia es de Chiapas, entonces ellos van mucho para allá y yo también. Allí en Chiapas hay unos cohetes que son como de dinamita y les llaman triques. Entonces me gustó mucho el juego de letras y dije, buena esa palabra, no es común escucharla, así que decidí llamarme Trique. Solo que con CK en vez de Q, para darle mi propio estilo. Sobre esto Trique explica. Es como un medio de comunicación como la publicidad, pero no es para poner una marca, es para poner tu nombre, es como un tipo de publicidad pero transgresora. El graffiti es un medio de expresión para algunos grupos, generalmente de jóvenes, surge ante la necesidad de comunicar a los demás su mensaje. Hacer graffiti es también una forma de pertenecer a un grupo claramente diferenciado de otros. A los jóvenes les genera un sentimiento de identidad y pertenencia que los reafirma, pues se vuelve un lugar desde donde logran darle sentido al mundo. Por eso cuando le pregunto a Trique, ¿qué significado tiene para ti hacer graffiti?, me dice entusiasmado. Es como tomar el mundo, la colonia, y es como mantener otro vínculo. Es eso más que nada. Es como un sentimiento nada más. O sea, me enamora pintar. El graffiti me ha dejado amigos, anécdotas, experiencias y ahora sí que no me ha dejado, porque sigo ahí. Y, por ejemplo, ver ahora que a mi niño también le llama la atención, o sea, independientemente si lo quiere hacer en un futuro o no, es muy bonito porque, bueno, yo empecé cuando tenía 12 o 13 años a hacer graffiti y de repente que mi niño a los 4 años me diga, oye, yo también quiero pintar. Órale, se siente bien padre, o sea, me llena. Como te habrás dado cuenta, el graffiti representa mucho más que letras o palabras que a veces vemos pintadas en las paredes. Con decirte que existen investigadores que se especializan en ese tema. Detrás de lo que podemos ver o pensar en torno al graffiti, hay todavía mucho por contar. Te invito a que me acompañes en esta búsqueda de lo que nos rodea y hace del graffiti un tema interesante. Orígenes del graffiti. Seguramente alguna vez has visto un dibujo, letrero o mensaje hecho en alguna pared cercana a tu casa o a tu escuela. Y aunque sea algo que te pueda parecer nuevo, en realidad el ser humano ha utilizado las paredes y muros para expresar su pensamiento desde hace mucho tiempo. Algunos historiadores ubican en las pinturas rupestres los orígenes ancestrales del graffiti. Dibujos hechos hace más de 35.000 años por los primeros seres humanos, en los que plasmaba acontecimientos de la vida diaria como la caza de animales salvajes o la recolección de flores y frutos. O bien, los grandes murales de las civilizaciones mesoamericanas, en los cuales se mostraban pasajes de leyendas y mitos religiosos o narraciones sobre las proezas heroicas de los gobernantes y su pueblo. También hay que considerar las pinturas y los murales hechos por los evangelizadores españoles durante la conquista y la colonización de América, con la finalidad de implantar su religión a los habitantes de estas tierras. Podemos decir que los antecedentes del graffiti más cercanos en el tiempo, algo así como sus tatarabuelos, se encuentran en la antigua Roma, hace más de 2000 años, donde era una práctica común. Si tu comunidad fuera parte de ese imperio, sus muros y paredes estarían llenos de poemas, frases o mensajes políticos y sociales escritos por ciudadanos comunes y corrientes. Incluso cuando el ejército romano conquistaba otros pueblos, los soldados dejaban inscripciones y mensajes en las paredes de edificios, monumentos y plazas de las ciudades dominadas. Aunque no lo creas, llegaron a escribir en las pirámides de Egipto. A diferencia de las pinturas rupestres, de los murales mesoamericanos o de los cristianos de la Edad Media, los grafitis romanos eran hechos de forma espontánea con la principal finalidad de comunicarle algo a alguien, quejarse y expresar lo que el gobierno no les permitía decir abiertamente o simplemente para marcar su paso por algún sitio.
Digamos que eran una manifestación individual y popular, fuera de los límites establecidos. Inicio del grafiti actual. El grafiti, como lo conocemos actualmente, tiene sus orígenes en los años 60 del siglo pasado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y fueron precisamente jóvenes quienes fundaron este movimiento. El primer grafitero del que se tiene noticia es un chavo de 17 años, hijo de inmigrantes griegos. Trabajaba de mensajero en Nueva York, así que todos los días tomaba el transporte público para realizar sus entregas. Un día se le ocurrió dejar un registro de su paso por toda la ciudad y comenzó a escribir su apodo junto con el número de la calle en que vivía en todas las paredes y muros que encontraba en el camino. Se hacía llamar Taki 183. Al poco tiempo, muchos otros jóvenes hicieron lo mismo y sus firmas comenzaron a verse por toda la ciudad. Si bien los primeros grafiteros tenían como único objetivo dejar su seudónimo en el mayor número de sitios posibles, posteriormente ya no bastaba con eso para ser reconocidos. El grafiti se volvió más complejo, de forma más llamativa, y se hacía en lugares donde fuera visto por mucha gente. Aparecieron así las bombas, piezas y demás tipos de grafitis cada vez más coloridos y grandes. Imagínate que llegaron a ser grafitis que abarcaban hasta 2 vagones del metro de Nueva York. La popularidad del grafiti fue tanta que llegó hasta Europa y Latinoamérica, donde tomó las características y particularidades de cada cultura. El grafiti en México. Usar las paredes para comunicar algo o simplemente dibujar sobre ellas para adornarlas ha sido algo común en la historia de nuestro país. Un ejemplo son los murales hechos por nuestros antepasados, en los que aparecían imágenes monumentales, llenas de color, de sus dioses, guerreros, batallas o animales considerados importantes como el jaguar y la serpiente. Eran tan impresionantes que cuando llegaron los españoles se quedaron maravillados y hasta temerosos con muchos de ellos. Durante la colonia era común pegar en las paredes los avisos y órdenes del virrey, para que los pocos que sabían leer se encargaran de difundirlas entre los pobladores. En la Guerra de Independencia también se usaron las paredes para escribir llamados a luchar en contra de la corona española. Cuando Francia, España y Estados Unidos invadieron México, no al mismo tiempo afortunadamente, el pueblo hizo pintas rechazando las intervenciones y exigiendo que se retiraran del país. Estas prácticas continuaron por muchos años y llegaron a ser tan emblemáticas de las luchas populares que, al triunfo de la Revolución, un grupo de artistas mexicanos empezaron a usar las paredes del país para realizar grandes pinturas en las que demostraban diversos aspectos de nuestra historia. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros, lograron fama internacional gracias a sus murales. Me gustaría platicarte sobre 2 anécdotas que para algunos estudiosos del grafiti son consideradas parte importante de su historia. La primera tiene que ver con un hallazgo reciente. Resulta que hace menos de 20 años, una investigadora descubrió en las paredes de algunos conventos una serie de imágenes, figuras, dibujos y hasta firmas como las de los grafiteros modernos hechas con puntas de metal o lápiz. Según sus investigaciones, se puede suponer que fueron hechas por indígenas o mestizos en el siglo XVI. Tal vez y como lees, los primeros grafiteros en México fueron indígenas. El otro caso se remonta a la época de la Revolución, cuando fusilaron a Maclovio López, un indígena poblano, por andar pintando en las paredes frases contra el gobierno. El grafiti, tal y como lo conocemos actualmente, llegó a México por la frontera norte, específicamente por Tijuana, durante los años 70 del siglo pasado, y de ahí se ha ido propagando por todo el territorio nacional. Llegó a Guadalajara y Aguascalientes, para después adentrarse en el Estado de México y en la Ciudad de México. Se dice que se introduce a través de los cholos, escateros, hip hoperos y en el caso específico de la capital por la banda de los Panchitos. Todas las ciudades señaladas se caracterizan por una migración constante hacia Estados Unidos. Imagínate que estamos hablando de hace más de 30 años. Si bien el grafiti se extiende por toda la República Mexicana, es en Nezahualcóyotl, Estado de México, considerada la ciudad del grafiti, donde se expande este movimiento juvenil. En su camino por las distintas comunidades del país, el grafiti ha conocido diversas manifestaciones artísticas que lo han enriquecido. El diálogo establecido con nuestras tradiciones ha hecho que actualmente muchas de sus figuras, colores y dibujos tengan relación directa con nuestro pasado y presente. Alebrijes, pirámides, serpientes emplumadas, jaguares, calaveras y demás imágenes son cada vez más visibles en los grafitis hechos por chavos como tú. El grafiti y las diversas manifestaciones artísticas populares. ¿Habías pensado alguna vez que los grafitis tuvieran alguna relación con los arreglos florales que ponen en la iglesia de tu pueblo para la fiesta del santo? ¿Me creerías si te digo que los alebrijes, los tapetes de acerrín que se hacen para fiestas religiosas en Tlaxcala, Veracruz y otros lugares del país,
¿O las piezas de Talavera poblana comparten algunas técnicas con el graffiti? Tal es el caso de ciertas artesanías de barro cerámica que utilizan plantillas para dibujar las imágenes que aparecen en ellas, justo como lo hacen los grafiteros con los llamados esténciles. Los tapetes de acerrín, al igual que los grafitis, son expresiones artísticas que se usan en un espacio público para mostrarse y son de corta duración. ¿Y qué me dices de los múltiples colores y figuras locas que forman parte de los alebrijes mexicanos? ¿A poco no los hacen tan llamativos como algunas de las piezas e imágenes de ciertos grafiteros? Tal vez, una de las cosas que más se acercan a nuestras tradiciones artísticas con los grafiteros es el hecho de ser manifestaciones populares que muchas veces no son reconocidas como arte. Sin embargo, unas y otros se han mantenido y enriquecido entre sí. Por ello, cada vez hay más grecas indígenas, figuras prehispánicas, personajes míticos y diversidad de colores en los grafitis mexicanos. Es probable que, con el tiempo, empiecen a ser reconocidos como parte de nuestro arte popular. Herramientas, formas y colores del graffiti. Cuando hablamos y pensamos en un graffiti nos imaginamos un conjunto de inscripciones, palabras, dibujos, diseños que están pintados en los muros, paredes, bardas, edificios y estructuras e incluso en puertas, mobiliario urbano, vagones, autobuses. ¿Puedes recordar alguno cerca de tu casa o de tu escuela? La forma en que los chavos hacen grafitis es muy interesante, y conocerla nos va a permitir entender mejor a los grafiteros y sus mensajes. Lo primero que podemos observar son los materiales que utilizan. El arte del graffiti en un principio se hacía con brochas y pintura. Actualmente, también utiliza otros medios, principalmente los rotuladores y aerosoles. Otros elementos son tinta, gises, velas, piedras, vidrios e incluso ácido. Los aerosoles tienen unas boquillas que son un elemento importante, pues dan diferentes terminados en cuanto al tipo de trazo: fino o grueso, limpio o difuso, redondo o direccional. Un segundo factor al que hay que prestar atención es el tipo de graffiti, pues te habrás dado cuenta de que algunos son como rayones o letras, mientras que otros son imágenes que cuentan una historia en la pared. Bien, pues los jóvenes, al iniciarse en este movimiento, eligen una forma de nombrarse, es decir, una placa que será su seudónimo con el que serán reconocidos. Escogen entre 3 y 6 letras que pueden representar algo con lo que se identifican, o sus siglas, o un diminutivo de su nombre. Para los grafiteros tiene mucha importancia su firma. Buscan que sea llamativa, estética, pues el objetivo será distinguirse, sobre todo si en su región hay bastantes seguidores del graffiti. Te cuento que la placa tiene varias formas que dependen del estilo que cada chavo elige. El tag es la firma pequeña, sencilla y fácil de hacer. La bomba es trazar la placa con las letras infladas como una burbuja, cuidando mucho la textura y relleno. También es conocida como bubble. El throw up o vomitada es la firma corta, sin la mayor complicación, con descuido en el estilo. El bloque, realizado con las letras más cuadradas y lineales, aunque también buscan profundidad. Is Wild Style es la placa de forma más complicada, garigoleada y entrelazada. Por otra parte, están los characters o personajes. Son dibujos que acompañan a la placa, aunque a veces aparecen solos. La pieza u obra maestra es la obra más compleja que incluye dibujos, imágenes y letras. Llega a abarcar una pared completa y en ocasiones participan varios autores en su realización. Otras técnicas del graffiti son sticker, que consiste en pegar calcomanías ya prediseñadas. Stencil, que utiliza plantillas con diseños en cartón y se pinta encima de ellas. Sucio, que implica la inscripción de la placa sobre un vidrio, con piedra, esmeril o satinador. Y boceto, que es un dibujo elaborado previamente antes de que sea plasmado en la pared. Es importante mencionar que un graffiti se diferencia de una pinta, que es un escrito con una intención política, de un mural, que es una pintura, y de la rotulación o decoración, que tiene como objetivo la comercialización o la ornamentación. El graffiti es un arte en el que se aprecia que detrás de cada línea, como le dicen ellos a su placa, hay un chavo o una chava que van a buscar diferenciarse de sus compañeros marcando su propio estilo. Las técnicas las aprenden en la convivencia con sus paredes en movimiento, quienes van especializándose en la caligrafía, personajes u obras, según la profundidad de las letras, la extensión de las figuras, relleno, tonalidades y colores, el tiempo de ejecución y el uso de mejores utensilios. De ahí que se organizan en crews, agrupaciones de chavos que se reúnen por afinidad, amistad, compañerismo en la aventura de pintar, tanto para conseguir más popularidad como para acompañarse.
Según los escritores arte callejero, fue en la Ciudad de México donde comenzaron a surgir crews de grafiteros, grupos de chavos como el PEC, puro estilo callejero, el CHK, Culture Hispanic Killers y el SF Sin Fronteras. El graffiti en las leyes mexicanas. Con el paso del tiempo, el graffiti se ha considerado como una expresión juvenil que se manifiesta en dos formas, el graffiti legal y el ilegal. El que los chavos pinten en una barda u otra superficie no es un delito, cuando escriben o dibujan con el consentimiento del dueño de la propiedad o el representante del gobierno, si es una propiedad pública. Pero cuando este espacio no es concedido por el responsable, dueño o gobierno, se reconoce a este acto como ilegal, pues causa daños a la propiedad privada, pública o federal, y se argumenta que daña la imagen de la ciudad o del pueblo. Bien, pues te cuento que en las leyes de los diferentes estados de la República, específicamente los códigos penales locales, el grafiti ilegal ya es sancionado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la mayoría de los estados del país cuentan con alguna ley para castigar a quienes causan daños en propiedad ajena, que es en donde incluyen el grafiti ilegal. Se considera desde una infracción cívica, conducta negativa que altera el orden y la tranquilidad en las vías o lugares públicos, como es el caso de la Ciudad de México, hasta ser tomado como un delito por rayar, dibujar o pintar en un lugar no permitido, como es el caso en el estado de Querétaro. Los castigos varían dependiendo de la edad del grafitero. En caso de una infracción cívica, que constituye una falta administrativa, el infractor es llevado al juez cívico, quien le llama la atención si se trata de un menor, y en caso de que sea mayor de edad, se le exige un pago de 11 hasta 300 días de salario mínimo o un arresto de 12 a 30 horas. Otro tipo de sanción es el compromiso para realizar de 15 a 50 jornadas de trabajo comunitario en favor de la víctima u ofendido. Las sanciones se elevan cuando se afectan bienes de dominio público o de gran valor histórico o arquitectónico. Asimismo, cuando se reincide en la falta, caso en que se aplican penas de 2 a 4 años de prisión, en Veracruz se fijan hasta 8 años de cárcel. Son muchos los riesgos que corren los grafiteros, y quizá tú lo sabías, por eso es importante conocer las leyes. El graffiti, arte y expresión juvenil. Es posible escuchar entre la opinión pública y algunas autoridades que el graffiti es utilizado por la delincuencia, pero el escritor grafitero no es un criminal, no distribuye drogas ni pertenece a ninguna pandilla, y aunque en múltiples ocasiones se arriesgan a pesar de los peligros y las sanciones para realizar sus grandes piezas, se consideran atraídos por el arte y sienten la necesidad de expresarse. Por otra parte, aquellas personas que se ven afectadas o no son tomadas en cuenta para que los jóvenes coloquen imágenes, letras o demás en sus casas o en su espacio visual, reaccionan con enojo. De ahí se deriva el rechazo, la discriminación a los grafiteros o incluso la solicitud de una sanción para ellos. Esta demanda de una parte de la población ha influido en las leyes y ha llevado a que los jóvenes sean castigados por pintar, afectando la relación entre las distintas generaciones y la convivencia de la sociedad. También ha habido otro tipo de pareceres, y algunas personas y grupos han reconocido que el grafiti es una acción popular, principalmente practicada por jóvenes que tienen algo que expresar a la sociedad, dar su opinión acerca del mundo donde viven y compartirla con los demás. De ahí que hayan surgido varias iniciativas y políticas públicas para grafiteros, promoviendo el rescate de inmuebles abandonados, preparación de exposiciones en museos, en estacionamientos del metro, concursos de bocetos, eventos de carácter nacional e internacional. Poco a poco se han abierto algunos canales y espacios para el graffiti y, lentamente, tanto las autoridades como la ciudadanía en general están dejando de ver a los grafiteros como vándalos o delincuentes. Quizá te habrás enterado de cómo quedó la barda del Estadio Azteca, o que el Instituto Nacional de Bellas Artes trajo a México la exposición de Jean-Michel Basquiat, uno de los grafiteros más reconocidos en el mundo. Además, los chavos grafiteros han encontrado otras formas para plasmar sus obras, pues ante el reconocimiento de su trabajo van encontrando personas que están dispuestas a ceder espacios para que realicen sus piezas con toda seguridad. La comunicación entre los grafiteros y la población en general, tanto de boca en boca como a través de redes sociales, blogs y foros, ha permitido que los interesados en obras, piezas y grafitis puedan llegar a acuerdos con los propios artistas. Para esto, muchos integrantes del movimiento grafitero publican y exhiben sus obras en medios electrónicos. Por último, me gustaría compartirte que el mundo del graffiti no se limita solo a paredes, y esto es algo con lo que me encontré en esta investigación, de la cual te he compartido los resultados. Dentro de la búsqueda e inquietud creativa, los jóvenes van adquiriendo y experimentando con herramientas de las artes tradicionales.
La calle se vuelve una escuela, un laboratorio de práctica, y conforme ésta se va desarrollando, los chavos se encuentran con el óleo, la acuarela, el diseño, los acrílicos. De esa manera, actualmente el graffiti se ha vuelto una conexión con otras expresiones artísticas que llevan a algunos grafiteros a definir sus estilos de vida y los provee de herramientas para desenvolverse en otros medios relacionados con las artes gráficas. Por ejemplo, Trique me cuenta: trabajo en diseño, actualmente estoy en el área de producción. Entonces coordino los procesos de serigrafía, tipografía, bordado. Para mí, la experiencia de hacer graffiti me ayudó a aprender muchas cosas del diseño y de los materiales. En otros casos logran un reconocimiento mundial a través de su obra, como Bills, grafitero portugués, Sanner, grafitero mexicano, y Bansky, grafitero inglés. De este último se han robado muros enteros en donde se encuentran sus obras. Te puedo decir, para despedirme, que el graffiti es una expresión artística del mundo actual que aporta a los jóvenes que gustan y deciden de practicar este arte herramientas y conocimientos que les permiten desenvolverse desde un espacio de entretenimiento, un oficio, hasta la posibilidad de convertirse en artistas. Si quieres ver grafitis de México y el resto del mundo, consulta esta página: https://encontraarte.wordpress.com. Página 32. La rana que quería ser una rana auténtica. Texto: Augusto Monterroso. Ilustración: Fabricio Van den Broek. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras veces no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían, y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejó arrancar las ancas y los otros se las comieron, y ella todavía alcanzó a oír con amargura cuando dijeron que qué buena rana, que parecía pollo.